Vamos a conversar con Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. No es fácil, muchas gracias Reinaldo Quintero por estar con nosotros y compartir con nuestros televidentes. No es fácil el momento que vivimos, ¿no? No es nada sencillo transitar en medio de una muy recia crisis económica, social e incluso política, y el sector petrolero, que es sector privado en este caso, ha tenido durante muchos años que transitar, bueno, en medio de las circunstancias, a veces para bien, a veces para mal. En este momento, Reinaldo, ¿cómo está el sector privado de la industria petrolera nacional? Bueno, ante todo, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los seguidores de tu programa, esperando que estén bien resguardados. Es muy complicada la situación. Digamos, en el entorno privado de las empresas petroleras que nosotros agrupamos, hay un exceso de capacidad, una base de recursos que existe que no se está utilizando, que no se ha incorporado a la rehabilitación de la industria y que de cierta forma es un factor que no te permite avanzar al potencial que tenemos en Venezuela. Y para hablar de números, en algún momento nosotros fuimos 1000 y pico de empresas afiliadas, hoy en día somos 360 y algo. De ese grupo quizás un 20% está trabajando en la rehabilitación de la industria, en toda la cadena de valor, aguas arriba, corrientes medias, y lo que es la parte de industrialización, y aquí en el medio está la parte de refinación, que es lo que siente la población, la escasez o no, el atender o no una demanda de gasolina, de combustible, de aceite, de gas, etcétera. Y ahí está la mano, digamos, ahí está la empresa privada venezolana involucrada en ese proceso de reactivación de las refinerías, en fin. En los procesos de mantenimiento. De mantenimiento. Pero en lo que es aguas abajo, lo que es el tema de mercado interno y distribución, se han hecho propuestas para agilizar y modernizar estos servicios. Inclusive también participar en refinación, porque hay empresas que tienen muchísima experiencia. Estamos hablando de empresas que están fundadas de hace 50, 70 años, y estamos hablando de 106 años de experiencia que tenemos como sociedad en el petróleo. Es decir, nosotros como venezolanos hay dos cosas que no podemos negar, a pesar de todas las circunstancias. Una, que sabemos de petróleo, y dos, es que tenemos petróleo. Entonces, en ese cúmulo de posibilidades, de recursos y de conocimiento, está la posibilidad de rehabilitar la industria a los niveles que se requieren. Ahora, la participación del sector privado en la recuperación de la industria petrolera venezolana, que no va a ser nada fácil, pudiera crecer, pero requiere para ello oportunidades y también decisión del poder, digamos en este caso, del Estado venezolano. Sí, es lo que yo llamo reinsertar el factor confianza, para que esa certeza, esa credibilidad entre las partes continúen abrazando los recursos que tenemos. Sí, en ese caso se habla mucho, ¿no? Hay mucha retórica, pudiéramos decirlo de esta manera, reciente por lo demás, donde se dice que se van a dar oportunidades, que vienen alianzas, se han firmado acuerdos con empresas internacionales, se habla de reactivar, de darle empuje nuevamente a la industria petrolera venezolana. En ese marco, ¿verdad?, es un poco lo que viene mi pregunta: ¿cómo pueden hacer ustedes también para involucrarse, para ser llamados? ¿Tienen capacidad, experiencia, conocimiento? Bueno, algunos hemos sido llamados, como te digo, pero lo que quiero decir es que aún llamados hay más que hacer. Claro. Hay que reconstruir esta industria petrolera va a llevar... Bueno, no es cualquier cosa. Y hay que reconocer también, yo tengo que reconocer que el trabajo que está haciendo la Comisión Alí Rodríguez Araque, que está encargada de la recuperación de la industria, es duro. Están trabajando. Ahora, yo defino esto en dos tiempos. Uno, lo que yo llamo autosanciones y las sanciones. Tiempo presente, las sanciones nos impactan. Sí. Pero tiempo hacia atrás, y lo que podamos hacer tiene que ver con las autosanciones, que son todas las cosas que los venezolanos dejamos de hacer por intereses, por criterio, por sectarismo, por decir este es el sector privado, este es el sector público. Esto es un tema de sumar, ¿no? Porque entre todos lo podemos hacer y tenemos muchísimo conocimiento. Como te dije, en la Cámara Petrolera hay empresas, hay un grupo de empresas que están adentro de la cartera nuestra,
que tienen 100 años de operación. Hay otros que son empresas nacionales con 70 años, 30 años, 50 años. Eso está ahí. Claro. Ahora, ¿cómo puede ser el proceso? ¿Cuáles son los pasos que deben darse? No solamente es actuar, por ejemplo, mencionabas la situación de la refinación, etcétera. No solamente se trata de reactivar por vía coyuntural determinado espacio de la industria, se trata de todo, porque la industria está en decadencia absoluta y está además con una carencia de tecnología y de renovación tremenda, ¿no? Pero hay una lucha contra eso. Si la cadena de valor del petróleo lo tienes que ver como un proceso largo, que es una cadena, valga la redundancia. Aguas arriba, que es la parte de extracción y compresión que acompaña la extracción. Lo que es corrientes media, que es lo que ve la mayoría de las personas, son los primeros procesos de refinación. Y luego aguas abajo está lo que es la parte de industrialización. Petroquímica, conversión profunda, mercado interno, mercado externo, distribución de combustible. Y combustible no es nada más líquido. Claro, no es nada más gasolina y diésel, sino también los lubricantes. El gas. Sí, todo el resto. Entonces, tú necesitas, para que aquí puedas procesar, necesitas producir. Nosotros veníamos sufriendo una declinación de producción, que eso se ha atajado. Eso se trabajó y es mayormente trabajo en superficie, que tiene que ver con infraestructura y tiene que ver con compresión, con energía de los yacimientos, etcétera. Y eso se trabajó. Y es por eso que tú ves que hoy en día tenemos una producción un poquito más arriba de los 600.000 barriles. Pero fíjate, Reinaldo, a eso hay que sumarle una variable fundamental, que es talento. Y el talento se fue, el talento fue expulsado de PDVSA, el talento se marchó, el talento se jubiló, y hacer en ese sentido. Ese talento no se forma de la noche a la mañana, ¿no? No, pero hay algo, o sea, nosotros hemos hecho propuestas donde esa recuperación de la industria para aumentar 1 millón de barriles sobre la base que tenemos hoy en día puede absorber de 15.000 a 20.000 personas. Y esas personas no son, digamos, hay una mezcla. Aquellas personas que teníamos la cabeza gris, que pensamos que nos íbamos a retirar, pero que estamos, gracias a Dios, sanos, podemos trabajar y acompañarnos con esos talentos que tenemos que recapturar y formar. Pero recapturar para el trabajo, no para integrarlo a una burocracia amamantada y una burocracia populista a la que se le dan subsidios. No, esto es otra cosa. Entonces hay que asumirlo, pero seriamente, ¿no? Es para el trabajo productivo. O sea, no es repartir puestos, es repartir trabajo, obligaciones para poder aumentar el Producto Interno Bruto que depende de una producción. Esos cálculos se han hecho. Y hemos hecho también unas escalas salariales que se pueden abordar, porque tú no estás compitiendo contra Arabia Saudita necesariamente. Tú puedes capturar personal técnico y personal profesional que es especializado por $1.500, que es lo que pagan en la región, porque si te vas a Chile o te vas a México o te vas a Colombia, Ecuador, tú tienes un mercado que compite con la región, y ese es tu nivel, y ese nivel no es tan inalcanzable. Bueno, vamos a hacer una pausa, Reinaldo. Conversamos con Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Continuamos conversando con Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Antes, en el anterior segmento, hablabas del sectarismo, que es un tema de todos, recuperar la industria, es un tema del sector público, pero también del sector privado, es decir, converger en intereses para rescatar lo que fue una gran industria venezolana y que todavía tiene nada más y nada menos que ese potencial ahí en el subsuelo. Es así. Hay que reinsertar el factor confianza en el subsuelo. Claro, eso es fundamental. Igual que para el inversionista extranjero que viene al área petrolera, si no me das confianza, si no me das seguridad jurídica, yo no voy a ir a invertir a tu país. Exacto. Y digamos, hay una base de recursos que está disponible que puede acompañar inclusive a ese inversionista extranjero que necesita un vaquiano, un criollo, para que conozca el área, que conozca y lo acompañe en los desarrollos de los proyectos. Todo eso se puede estructurar. Nosotros hemos hecho propuestas específicas y se ha ido muy lento, pero esos mecanismos de participación hay que acelerarlos, porque la economía está demandando y llegamos a una situación de carácter humanitario que en cierta forma tenemos, y nadie puede negar de que Venezuela tiene los recursos y que además que sabemos utilizarlos. Entonces,
hay que hacer de esto Claro, un pero el trabajo. tema está, ¿y qué sientes, qué percibes? El problema está en que el Estado, quienes manejan o dirigen en este momento la industria petrolera, entiendan planteamientos de ese tipo, ¿no? Es así, es así. Es un tema Incorporar, de crear la confianza, de no continuar en un diálogo por dialogar, porque el diálogo siempre es un tema que se debe mantener, pero el diálogo tiene que llegar a una conclusión de acción. claro. Ahora, ¿cuánto se requeriría en términos generales para ir gradualmente, pero arrancar y recuperar la industria petrolera venezolana? ¿Cuánto se requeriría en términos financieros? Mira, en los proyectos que nosotros distribuimos a través de toda la cadena de valor, tanto en esto para detener la declinación, para hacer mantenimiento de 14.000 pozos que te pudiesen aportar 1 millón de barriles, para trabajar la parte de petroquímica que tiene que ver con fertilizantes, agroquímicos, plásticos, para entrarle a la refinería. Todo eso es una suma algebraica que además contiene lo que es el tema del gas, la quema del gas, recuperación del gas, reinyección no solamente para los yacimientos, sino lo que es la parte de industrialización y energía. Comercialización de ese gas, y todo exportaciones, en fin. Sin hablar de remediación ecológica ambiental, estamos hablando de unos 30 mil millones de dólares, distribuidos en 3 a 5 años, y no son esos números. Nosotros diferenciamos mucho de esos números gigantescos que a veces se ponen en el ambiente público. Para recuperar la industria se requiere de tanto. 100 billones, 200 billones. Esos cálculos están hechos cuando tú partes de cero, no tienes nada. Guyana, por ejemplo. Si Guyana o Surinam necesitan desarrollar, recuperar esos recursos energéticos de hidrocarburos, ellos parten desde cero, pero nosotros no. Nosotros tenemos 105 años de infraestructura. Hay una que está muy deteriorada, hay que rehabilitarla, pero tú no estás partiendo de cero. No es lo mismo partir desde aquí que estar aquí arriba. O sea, claro. El punto de partida de nosotros es más arriba. Es importante, y eso que mencionabas también de la industria petroquímica, que fue también tan relevante en su momento y en sus circunstancias aquí en Venezuela. Es así, y de hecho, hoy en día se está recuperando los sectores que tienen que ver con agroalimentos, fertilizantes, y la cadena de plástico también, porque eso se traduce en empaque. Uno es alimento y el otro es el empaque. Ahora fíjate una cosa, Reinaldo, a ver cómo de alguna manera lo podemos ver algunas personas. Esto parece ser una carrera contrarreloj, porque no es cuestión de esperar y hacer una proyección de en tantos años, sí es necesaria, pero tampoco te puedes ir tan largo, porque también está el tema de las nuevas fuentes de energía y la sustitución gradual del petróleo como fuente de energía, ok, 50, 60, 100 años, no sé cuánto, y tienes esa riqueza ahí, por ejemplo, en la faja petrolífera. Tú tienes que acelerar todo ese proceso. Sí, eso es una carrera que, Carlos, yo la tengo un poquito, yo la he estudiado mucho. Hay una proyección, y desde que yo tenía 14 años, y eso hace un ratico, se estaba diciendo que se iba a sustituir el petróleo. El petróleo le queda una larga vida y va a seguir siendo la base, el 30, el 40% de la matriz energética a nivel mundial para nuestra civilización. Entonces, esas otras energías van a entrar, pero sustituyen otras fuentes como el carbón. Entonces, pero que sí es verdad, y esto es un concepto moderno, que las reservas como tal es lo que tú puedas explotar y recuperar en 40 años. O sea, nosotros tenemos 40 años para hacer las cosas bien. Entonces, para hacer las cosas bien en 40 años, desde el punto de vista humano uno piensa que es mucho tiempo, pero desde el punto de vista social eso pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a trabajar, como lo estamos haciendo, pero aceleradamente, incorporando todos los sectores privados, acompañando al público para que eso en 5 años, en 3 años, tú empiezas a ver, disminuyan las colas. No digo que va a tardar 3 años en disminuir la cola, digo que va a haber una regulación, 1.500.000 barriles. Con eso tú puedes producir y atender tu propio mercado, exportar, suministrar gas. Eso hay que acelerarlo. Claro, y hay claridad, por lo menos tú dices que en la comisión que se ha creado recientemente se está trabajando y hay claridad entonces allí por lo menos en esa instancia de que debe hacerse con prontitud, tiene que trabajarse con prontitud en ese sentido. Sí, sí lo hay una presión de producir resultados porque a la final
Carlos, es lo que ocurre en cualquier sitio. La economía atropella. Claro. La economía te exige. O sea, tú necesitas bienes y servicios. Tú necesitas no tener cola. Tú necesitas suministrarle a la población combustible. Necesitas transportarlo. Necesitas cocinar. Necesitas energía para aprender todo y lo que... exportar, desde luego, que es lo que te da también. recursos, ¿no? Nosotros fuimos un gran exportador de energía, no solamente de petróleo y combustible, sino también de energía eléctrica. Sí, sí, lo fuimos en su momento. Sí. Bueno, vamos a ver, ojalá todo sea así y que el pronóstico pues se confirme y que se tenga claridad en las instancias donde se toman las decisiones. Es importante todo esto, desde luego, y hay que subrayarlo con la participación del sector privado. Sin esa participación nacional e internacional, esa industria no se va a recuperar. Es así. Eso es lo que hay que acelerar. Reinsertar esos factores y acelerar todos los procesos de rehabilitación. Reinaldo, muchas gracias por toda esta información que en medio de todo el drama que vivimos en este momento a veces está un tanto escondida o apagada y es necesario rescatarla y presentarla y ofrecerla a nuestros televidentes, a los venezolanos. Gracias entonces. Una pausa, amigos. Nos vamos al retorno, mejor dicho. Estaremos con arte y espectáculos en Lo Actual.